Radicaliza la democracia, ponemos porque eso es parte de la charla que vienes a hacer tú, Juan Carlos Monedero, fundador del Partido Podemos en España, profesor de ciencia política, y el Podemos, sin ser nada demasiado parecido a lo que hay acá, se ha tratado, se ha buscado asociar mucho a lo que aquí se formó y se conoce como el Frente Amplio. Claro, porque tiene elementos compartidos. ¿Cuáles son? Bueno, uno es el marco nacional. Chile viene de un trauma, que es la dictadura, añadido por el trauma de ese pacto obligado, ¿no?, de silencio, esa enemistad con la memoria que genera impunidad, que seguramente es lo que está detrás de las enormes desigualdades que hay en Chile y que a su vez generan más impunidad, ¿no? Y en España igual, venimos de un país que se acostó franquista y se levantó demócrata, ¿no? Y los jueces de la democracia, de la dictadura, fueron los jueces de la democracia, los catedráticos de la dictadura, catedráticos de la democracia, los policías, los militares, los obispos de la dictadura, los obispos de la democracia. Y de alguna manera esa impunidad no dejó que repasáramos los grandes temas, ¿no? Hoy contaba que la última amnistía en España es del año 77, quienes la protagonizaron fueron las mujeres, reclamando, ¿no?, la libertad de los presos. Y es curioso que en esa última amnistía, donde salieron presos con delitos de sangre, se quedaron dentro las mujeres, prostitutas, adúlteras y abortistas, ¿no? Entonces es muy curioso cómo las mujeres protagonizaban un hecho democrático y después se olvidaron, porque la izquierda decía que la lucha de las mujeres era una lucha pequeño burguesa. La dictadura era una dictadura machista porque el ejército es una institución machista, porque la monarquía es una institución machista, porque la iglesia es una institución machista, y al final tenemos, bueno, pues mujeres subordinadas que no sabes de dónde viene el análisis porque nadie ha dedicado tiempo a analizarlo, ¿no? Entonces, esos silencios, ¿no?, que comparte Chile y que comparte España se trasladan al sistema político. Es un sistema político cómplice de ese silencio, de esas desigualdades, de esa impunidad, hasta que de repente todo estalla por algún lado. En España el movimiento de los indignados, aquí el movimiento de los estudiantes. Y de ese movimiento de indignados y del movimiento de estudiantes, cuando salen a la calle, súbitamente todos los partidos se envejecen. Entonces emergen fuerzas políticas más jóvenes, ¿no?, aunque haya gente mayor, pero son fuerzas políticas más jóvenes que no es que impugnen, que digan que todo lo que existió es inválido, sino que reclaman un relato más acorde, más sincero con lo que pasó. Un relato donde realmente aparezcan en el foco no los Pinochet o los Aylwin, sino la gente que realmente trajo aquí la democracia, que son gente silenciada que a menudo pusieron el pecho para que les disparasen para lograr que aquí hubiera democracia. Igual que en España, quienes trajeron la democracia no fueron el rey, ni Felipe González, ni Suárez, sino fueron pues esa gente que hoy tiene el pelo gris y curiosamente en España están volviendo a salir a la calle, apoyados por Podemos, pidiendo unas pensiones dignas. Ahora, hay una cosa que es interesante, porque tú estás relatando un periodo de la historia que si tú haces un fast forward para adelante, tú de pronto ves que los ciclos cambian, o por lo menos mutan. Tú dirías, si es que una persona, por ejemplo, dijera, a ver, si yo quiero ver cuál es la tendencia en el mundo hoy, perfectamente podría hacer un buen caso diciendo, mira, tengo a Trump aquí, tengo a Bolsonaro acá, tengo a Erdogan allá, tengo a los húngaros, tengo a Australia, tengo a los italianos, acaba de pasar con Vox en Andalucía. Entonces tú dices, perdón, la marea en este momento está yendo hacia la derecha. No creas. Fíjate que lo que hay detrás es que, como ocurre en todas las crisis, desde finales del siglo XIX y luego las grandes crisis del siglo XX, que parece que no terminamos de salir de ellas, ¿no? La crisis del 29, la crisis del 73 y la crisis actual de 2007-2008. Y las crisis generan un empeoramiento de la vida de los sectores populares y de las clases medias, que ven muy deterioradas sus condiciones de vida, ¿no?, sus condiciones laborales, salariales y demás, ¿no? Y eso genera un enfado de la gente con lo que existe, que durante el siglo XX ha sido el sistema capitalista y ha sido la democracia liberal, ¿no? Por eso, en España el 15M decía, ¿por qué no me representas cuando nuestra democracia es representativa? ¿Y por qué me tratas como una mercancía cuando dice la Constitución que somos un Estado social, ¿no? Ese enfado de la gente
que tiene mucho que ver, ya digo, con la crisis neoliberal en este caso, cuyas recetas que nos dan son terribles, ¿eh? Yo miro las recetas de Piñera o veo las recetas de la derecha en España y es más medicina de la misma que nos mata. Más privatizaciones, más vinculación a los sectores financieros, alargamiento de la edad de jubilación, pensiones privadas, ausencia, ¿no?, de bienes colectivos. Me ha llamado la atención escuchar al senador porque había veces que el senador me parecía un comunista y a veces me parecía un neoliberal. Y tenía la sensación de que el Congreso del futuro no ayuda a clarificar las ideas, ¿no? Porque está escuchando con mucha atención y no ha mencionado ni una sola vez la palabra capitalismo. Y a lo mejor, algo de todo esto que está contando tiene que ver con que vivimos en sociedades cuyo metabolismo es el capitalismo, donde todo lo que nos ha contado del desarrollo tecnológico está mediado no por el bienestar de los seres humanos, no por la emancipación de las mujeres, no por la consecución de trabajos dignos, no. Está mediado por la obtención de beneficio a través del mercado. Y a lo mejor por eso venden nuestros datos, a lo mejor por eso no se desarrolla un tipo de tecnología, al mismo tiempo que somos incapaces de encontrar vacunas para acabar con enfermedades que están diezmando al ser humano. ¡Hombre! No me fastidien, ¿no? Es decir, que al final nada es gratis, ¿no? Y tenemos que terminar la frase. Si decimos que están comprando o vendiendo nuestros datos es porque hay sistemas capitalistas, ¿no?, que permiten en el mercado vender cualquier cosa, sea nuestros datos o sea prácticamente un riñón. Pero eso funciona. Efectivamente funciona. Pero es que no te termina, perdona, para que quede clara la idea y termino ya que me enrollo mucho. Quería decirte que la impugnación del modelo neoliberal está abierta. Sí. Es decir, la gente está enfadada y ese enfado, ese resentimiento, cuando les dicen tú has avanzado hasta aquí y aquí ya no vas a subir más, y la gente se enfada. Y eso puede ser capitalizado en dos direcciones. Una es en el ahondamiento de la democracia, que es lo que se llama el populismo de izquierdas, que es una expresión creo tanto populismo como izquierdas nadie sabe qué significa, pero digamos que son como un aire de familia, no es una impugnación desde posiciones que cambien las cosas para beneficiar a la mayoría. O, que es lo que está ocurriendo ahora, se canaliza esa impugnación hacia la derecha, buscando falsos culpables. O sea, que la culpa no la tienen los sistemas financieros, que la culpa no la tienen los que hacen guerras, que generan emigraciones, que la culpa no tienen las que devastan los países, que hacen que la gente tenga que salir para poder comer, que la culpa no la tienen los que, como en Lehman Brothers, especulan y hunden las bolsas y hunden los sectores inmobiliarios, sino que la culpa la tienen los inmigrantes, los sindicatos o los izquierdistas. Hombre, ¿no? Por tanto, este auge del populismo no es sino una ñagaza, una trampa del modelo para buscar insiders que parecen outsiders, ¿no? ¿Qué es lo del 33? Hitler por la mañana agitaba, ¿no?, el fantasma del Pacto de Versalles para decir cómo está la inflación, cómo está el desempleo, pero quien le hizo canciller no fueron las elecciones, eso es un mito que se repite. Quien hizo canciller a Hitler fueron los banqueros y los empresarios que convencieron a Hindenburg de que le hiciera canciller. Y ocurre lo mismo. Resulta que ahora va a venir un rico como Trump a solventar el problema de los pobres. ¿Qué ha hecho Macri en Argentina? Sino en apenas un par de años crear casi 2 millones más de pobres. ¿Qué va a hacer Bolsonaro? ¿Qué está haciendo Piñera? ¿No? Sino, ya digo, incrementar las desigualdades y siempre agitar el fantasma de algún tipo de enemigo de la patria. Ahora, ahí todo lo que tú estás diciendo es perfectamente plausible. Falta un detalle. ¿Cómo perdiste tanto? Si estuviste ahí, fuiste gobierno, te metiste en corrupción en algunos casos, hiciste el trabajo pésimo en otro, hablaste mucho más de lo que hiciste, la gente empezó a resentir las promesas que hiciste, y la izquierda, de pronto, que tenía en un momento dado un relato, hoy día, por lo menos en el caso chileno, está, claro, qué sé yo, con mucho diagnóstico de queja y poca solución. Claro. Yo creo que haya pasado varias cosas. Nos pasó en Europa, ¿eh? En el año 45, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y comienzan los estados sociales, que comienzan también por la existencia de la Unión Soviética y era una manera de evitar, ¿no?, la bolchevización de toda Europa. 25 años después de la puesta en marcha de los estados sociales, la gente vota a su verdugo, la gente vota a Margaret Thatcher, que vuelve a desmantelar, ¿no? Ahí yo creo que ocurren varias cosas, ¿no? Una es que cuando los seres humanos mejoramos un poquito nuestro nivel de vida, aspiracionalmente nos convertimos en clases medias y pateamos la escalera por la cual hemos subido. Es decir, si tú construyes clientes o construyes consumidores, pero no ciudadanos conscientes, no vas a ningún lado. Hicieron una encuesta en Brasil
que salieron más de 30 millones de personas de la pobreza, más de 30 millones con los gobiernos de Dilma y Lula. Hicieron una encuesta, una universidad allí, y la gente decía, ¿y usted por qué ha salido de la pobreza? Y decían, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a los empresarios, gracias a mi esfuerzo, y en quinto lugar, gracias al gobierno. De manera que al final tú puedes hacer políticas, ¿no?, que mejoren la vida de la gente, que si tú no conviertes esa mejora vital en conciencia, es muy probable que esa gente que ha mejorado un poco su vida, que tiene miedo, esto es esencial, por perder lo poquito que ha ganado, que de repente tiene incertidumbre y no tiene la seguridad de que nadie le va a garantizar que ese pequeño bienestar se va a convertir en algo permanente, que aspiracionalmente quiere más y que a menudo la izquierda ha cometido un error. Yo creo que hay dos grandes errores de la izquierda en América Latina y también en Europa, ¿no? Por un lado ha sido que han prestado mucho esfuerzo o han hecho mucho esfuerzo para los sectores más perjudicados y no han atendido igual a las clases medias. Y eso es un problema. Decía Cuauhtémoc Cárdenas, una persona muy inteligente, que no había que hacer políticas igual para los que no tienen nada que para los que tienen algo. Y a menudo cometemos el error de, por esa urgencia de atender a los hijos más golpeados, te olvidas de los que no les va mal del todo, que les va un poquito mejor, pero que también quieren un poquito de cariño. Y eso hace que a menudo esos sectores populares que han mejorado un poco su vida y las clases medias digan, a mí esto no me interesa porque no me están atendiendo. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Juan Carlos, sobre una situación que sí yo creo que es bastante decidora de algunas cosas. Por ejemplo, que la podríamos titular de la siguiente manera. El desplome de las élites, en todo orden de cosas. La tienes en la iglesia, la tienes en los medios de comunicación, la tienes en la política, sin duda, la tienes en el empresariado, en una crítica constante. Hay una visión nueva de desconfianza y de sospecha en el modelo que antes, por último, se asumía como el default, como lo que tenía que ser. Pero hoy día no. Y no está la alternativa. Es verdad, pero fíjate que el hecho de que no haya una alternativa al sistema capitalista no hace mejor al sistema capitalista. Es decir, que el sistema capitalista, en el mejor de los casos, en los mundos occidentales donde mejor vive la gente, hay un 30% que sobrevive con ansiolíticos, antidepresivos, porque no se soporta. Es decir, que la vida en el sistema capitalista, en esa competitividad constante, es terrible. Si nosotros estamos entre los números altos en materia de consumo, claro, de ansiolíticos. Claro, porque es un disparate. Es decir, que la gente, por ejemplo, no tiene tiempo para las cosas que hace la vida. Que una vida que merezca la pena ser vivida necesita tiempo, necesita amistad, necesita diálogo, no puede ser esa competencia concreta. Nuestras sociedades se han convertido un poco en una mierda mercantilizada, con perdón, ¿no? Espero que no estemos en horario infantil. Claro, todo se ha mercantilizado. Este programa, el agua, vestir, comer, estudiar, el deporte, el sexo, ¿no? Todo se ha convertido en una mercancía. Y si tú no tienes acceso, estás condenado a ser expulsado. Y fíjate qué contradicción. La izquierda ha perdido su utopía. Sí. En cambio, la derecha tiene una utopía. La utopía de la derecha es terrible. Porque la derecha neoliberal, ¿no?, en un país como Chile, ¿no?, donde prácticamente esa lógica individual, competitiva es tan fuerte, la derecha te dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Tu sueño es ser madre sin gestar? Yo te lo garantizo. Tú tienes derecho a ese sueño siempre y cuando lo mercantilices. Y de repente surgen los vientres de alquiler. Y de repente hay parejas que dicen, yo quiero ser madre o yo quiero ser padre, como soy una pareja gay o soy una mujer que no quiere parir o no puedo parir, me compro. No adoptas, ¿eh? Porque si fuera de amar a los hijos, puedes adoptar y lo haces lo mismo. Pero no, quieren transmitir tus genes. O sea que hay un punto ahí de egoísmo, ¿no? Es decir, mis genes son mejores que los de otros y quiero transmitirlos. Y de repente te compras el vientre de una mujer que va a llevar durante 9 meses en su propio cuerpo un hijo que luego entregan. ¡Qué disparate! En cambio, el modelo neoliberal te dice, ¿tu sueño es ese? Yo te lo garantizo. Cualquier sueño, la derecha neoliberal nos lo garantiza siempre y cuando se mercantilice. Y eso nos puede hacer pensar que somos reyes. Reyes sin ningún tipo de humanidad, reyes deshumanizados, reyes que luego, claro, nos deprimimos porque nuestra vida es una basura, aunque podamos comprar lo que sea, sexo,
cuerpos, vientres, voluntades, amistades, cariños, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí la izquierda tiene ese problema, ¿no? Que se cae la Unión Soviética y de repente no sabemos cuál es la alternativa al modelo capitalista y no tenemos una utopía. Pero hay cosas que sí tenemos, sabemos lo que no queremos. Yo siempre digo que cada vez que alguien que nos está escuchando sabe que hay algo que no debe ser, lo que sea, y eso que piensa que no debe ser, no solamente para él o para ella, sino que lo postula como algo que no debe ser positivo para nadie, es como una tesela de un mosaico que lo pones en la pared y al final el dibujo estará construido cuando sumemos todos esos noes. Por tanto, yo creo que una tarea ahora de la izquierda es ser firme en lo que no queremos. Tener claro que no queremos jornadas laborales que nos impidan conciliar la vida, que no queremos que no haya servicios públicos. Fíjese usted, o fíjate tú, que el senador decía, es que los datos tienen que ser públicos. Me parecía un comunista, ¿no? Decía, es curioso un senador que se reclama liberal sea un comunista. Dice, no, los datos tienen que ser comunes. Y yo decía, estoy de acuerdo con usted, senador, que los datos tienen que ser comunes, ¿no? Que no significa que sea estatal. Puede ser común sin ser estatal, ¿no? No hay por qué ser sinónimos, ¿no? Entonces, cuando entendemos que las mujeres no pueden seguir soportando en su soledad la reproducción y los cuidados. Si ahí decimos que no, si entendemos que cualquier ser humano es igual en dignidad como nosotros reclamamos a nosotros mismos que nos traten, yo creo que ahí no tenemos un modelo alternativo al sistema capitalista, pero esa suma de noes pueden ir perfilando algo alternativo. ¿Y sabes qué hay ahí que es muy relevante y que afecta a todos los que nos están escuchando? Eso lo podemos empezar hoy cada uno de nosotros, porque cada vez que ustedes se comporten en su trabajo, en su familia, en un cine, en la cola, en cualquier lugar, de una manera decente, tratando con dignidad a los demás, están ustedes adelantando ese mundo que prometemos, que eso es lo que hace que los políticos del Frente Amplio o los políticos de Podemos tengan que ser moralmente superiores a los políticos de otros partidos, porque en nuestro comportamiento tenemos la obligación de anticipar ese mundo que queremos. Qué bueno que pusiste el tema de la moralidad, porque hay un elemento que no lo hemos mencionado todavía, que cuando nacen movimientos sobre la base de esto, puede ser un factor, una bomba de racimo en el medio. Y se llama ego. Se llama la persona que entra en un grupo con harta mística y cosas y de pronto se perfilan los liderazgos, se perfilan las oportunidades, se empiezan a ver los codazos, empiezan a aparecer las... A pescuecear. Claro, a pescuecear, exactamente, a estar cada vez más arriba. Yo soy. Empiezan los dedos a apuntarse a sí mismos y queda una crema y todavía son lo suficientemente niños o lo suficientemente chicos como para que no tengan armado el cuento, pero ya están peleando. Sí, claro, para eso hay vacunas. Es decir, que la política a menudo concita a lo mejor y también a lo peor, ¿no? Es decir, los trepas, los ambiciosos, sin escrúpulos, esos están ahí en la corte, ¿no? Revoloteando como buitres, ¿no? Pero también es cierto que si no hubiera ambición, tampoco habría esa necesidad, ¿no?, de articular cosas, ¿no? Yo creo que un poquito de psicopatía deben tener los políticos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿no?, porque se pueden convertir en monstruos. ¿Cómo lo evitamos? Yo creo que lo evitamos, como decía al comienzo, que creo que ha sido el gran error, ¿no?, de la izquierda en América Latina, que no ha sido capaz de construir partidos, movimientos. Por eso nos gusta el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio está intentando, con problemas, ¿no? Sí, claro, tiene problemas. Claro. Igual que tiene la gente problemas en su matrimonio, ¿no? Estaría bueno que haya problemas en una comunidad de vecinos, que haya problemas en un matrimonio y no vaya a haber problemas en un partido político. No podemos tener la mandíbula de cristal en la política, ¿no? La gente no puede ir a la política como si fuera Disneylandia. ¿Por qué no? Porque la convivencia entre los seres humanos está llena de tensiones. Porque todos tenemos intereses y conectar esos intereses no siempre es sencillo, ¿no? Pero al final, yo ponía ejemplos en una conferencia en Valparaíso, donde tenemos que confiar en el ser humano. ¿Qué es lo que diferencia una persona de derechas de una de izquierdas? La persona de derechas no confía en los demás, mientras que una persona progresista confía en los demás. Y, por ejemplo, si tú sientas, ¿no?, a la gente de tu barrio que en Valparaíso dicen vamos a hacer unos presupuestos participativos para que la gente decida sobre una parte del gasto. Y se reúne una señora que quiere que le cambien las farolas y otra señora que quiere un ambulatorio.
La señora de las farolas insiste porque sus vecinos quieren las farolas, que son más bonitas, pero cuando escucha a una mujer que dice, es que no hay ambulatorio y la semana pasada se murió un niño porque no pudo tener asistencia, la señora de las farolas le va a decir a la señora del ambulatorio, tu ambulatorio tiene prioridad. Y se lo va a decir no un burócrata, no un político, no un funcionario, se lo va a decir la ciudadana. O sea que hay una parte, ¿no?, de la gestión de la política que tiene que ver con la construcción de corresponsabilidad ciudadana. Participar es trabajar de más. Decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que nos quita muchas tardes libres, ¿no? Y un poco también, un poco de la noche, ¿no? Entonces, si tú entiendes la política participada, si tú construyes partidos, movimientos, los egos de los liderazgos, hay alguien que como en la Roma clásica le decía, no te olvides, ¿no?, que eres hombre. Que eres hombre, ¿no? O El sea, Áuriga romano. Claro, no te olvides, ¿no?, de que eres solamente un hombre. En el Julio César de Shakespeare hay una escena preciosa, ¿no?, donde manda a callar a un general y cuando se va César dice el general, recuerdo una vez cruzando el Tíber, ¿no?, que perdió el resuello César y yo lo tuve que sacar mientras que él sollozaba, ¿no?, como un chiquillo, ¿no?, y esa persona ahora quiere que le llame César, ¿no? Yo creo que no está mal, ¿no?, que siempre haya en el entorno de los líderes gente que no tenga interés en prosperar políticamente a través de que le señale con el dedo ningún político y que tenga el coraje de decir, eso está mal, eso no lo tienes que hacer. Déjame hacerte una última pregunta que tiene que ver, Juan Carlos, con un flagelo que transversalmente ha afectado, y sobre todo en América Latina es brutal. Nosotros tenemos acá en América Latina una empresa, Odebrecht, en Brasil, que ha mandado a la cárcel a por lo menos 9 personas, y entre ellos presidentes, vicepresidentes, o los tienen metidos por todas partes. ¿Qué es la corrupción? Claro, terrible. ¿Cómo calza la corrupción en la lógica de las personas de izquierda que son corruptos? Claro, mal. Fíjate que decía Álvaro Obregón que nadie resiste un cañonazo de 10.000 pesos y después Chávez lo actualizó a la inflación y dijo que nadie resiste 3 escopetazos de 50.000 dólares, ¿no? Es verdad que creo que el error del partido movimiento, es decir, cuando los partidos se convierten en correas de transmisión de los liderazgos, ¿no?, de las estructuras institucionales, pierden, ¿no?, la frescura de identificar qué demonios pasaba. Le ocurrió, ¿no?, al PT, que no supo leer algunos signos que le lanzaba, por ejemplo, una escisión que tuvo en el PSOE. Pero cuidado, no nos engañemos, ¿eh? La corrupción también está siendo una de las trampas de la derecha para sacar de juego político a políticos a los cuales es incapaz de ganar las elecciones. Lula no está en la cárcel por corrupto, eso es mentira. Lula está en la cárcel porque un testigo protegido, uno, dijo que un ático era de él. Y el juez que lo encarcela dice textualmente en el juicio, no tengo pruebas contra Lula, pero tengo el convencimiento de que es culpable. Y Lula, que le sacaba 30 puntos a Bolsonaro, lo meten en la cárcel con ese testigo protegido. Y qué curioso que Bolsonaro, a quien ha nombrado ministro de Justicia y de Interior, al juez Moro, que es el que encarceló a Lula. Cuidado con las acusaciones de corrupción, que a veces son ciertas y otras veces son mentira. Estados Unidos hace mucho tiempo que ya no forma a torturadores, como tristemente vivió aquí Chile. Por cierto, me emociona mañana que voy a dar una charla a las 6 de la tarde en la explanada de la USAC, ¿no? Que en mi formación como español, que crecimos también con el exilio chileno, para mí es muy relevante, ¿no? Me emociona solamente, me emociona pensarlo, ¿no? Bueno, quería decir que la corrupción a veces es inventada y que Estados Unidos, que ya no forma torturadores, lleva 10 años formando a jueces en escuelas judiciales. Y una de las tácticas que está poniendo en marcha la derecha es aquellos líderes políticos que le ganan las elecciones a la derecha, les abro un juicio por corrupción, por desfalco administrativo, por prevaricación y los saco de juego. Cuidado, porque hay un uso espurio del Estado de Derecho que está dinamitando la independencia de los jueces, juicio debido, el juez natural y todos los elementos que construyeron la base democrática. Pero por lo menos acá y en algunos otros países, lo que tú estás señalando ahí tiene sustento, tiene base.
en Chile, por ejemplo, lo que se reclama en la calle es más justicia, más intervención judicial, y menos impunidad. Y desde ese estamos punto, de acuerdo. Y desde ese punto de vista, pero alcanza todo. No es solamente una mirada para un solo sector. O sea, todo el que sea responsable de cualquier caso de corrupción tiene que recibir su justo juicio y, si ha lugar, su justo castigo. Pero no nos engañemos, porque es mentira que todos sean igual de corruptos. Es que es mentira. Eso es un mantra que repite la derecha. En España, el Partido Popular tiene a mil personas vinculadas al Partido Popular ahora mismo en casos de corrupción. Más de 100 casos de corrupción. Podemos no tiene ni uno. Y nos acusan. Ahí están las falsas noticias. No, han sido financiados por Venezuela, han sido financiados por Irán. 8 juicios han dicho que es mentira. Pero da igual. Los medios de comunicación van a seguir repitiendo, ¿no? Porque repite una mentira 1000 veces que al final va cuajando, ¿no? En cambio, la derecha sí que es corrupta. Claro, la derecha sí que tiene casos de corrupción. Por tanto, ¿que puede haber casos de corrupción en la izquierda? Por supuesto, sin duda, claro. Si Jesucristo nombró a 12 apóstoles y le salieron malos 4 o 5, ¿no? Y eso eran los izquierdistas, dices tú. Esos eran los izquierdistas y los de derechas, ¿no? Luego San Pablo salió mentirosillo, ¿no? Pero bueno, no hagamos metáforas excesivas, ¿no? Sí que es cierto que cuando la izquierda cae en casos de corrupción es precisamente porque ha perdido esa firma moral que es la que justifica que haya formaciones políticas de izquierda. La izquierda se pone en marcha por cuestiones morales. La izquierda se pone en marcha porque quiere cambiar un mundo al que interpreta como injusto. Hay una frase de Goethe que recuerdo que a mí me apasionó. Yo estudié en Alemania 3 años, ¿no? Y recuerdo una frase de Goethe que siempre me impresionó, que decía Goethe: prefiero la injusticia al desorden. Goethe decía: sé que hay injusticia en mi sociedad, pero prefiero vivir con la injusticia a que venga alguien a someterme la justicia y me genere desorden, ¿no? Yo creo que, en cambio, esas fuerzas amplias de la izquierda no soportan la injusticia y están dispuestas a desordenar, ¿no? Con su protesta, con su queja, con la necesidad de crear nuevos partidos políticos, con la necesidad de desafiar el statu quo. Prefieren, ¿no?, desordenar un poquito, porque así es lo que explica que ya no vayamos en taparrabos, querido amigo.